Demostración del teorema de los ángulos internos de un triángulo. Ya hemos dicho que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados, pero no habíamos demostrado que esto se hace. Vamos a utilizar algunos de los teoremas que hemos visto sobre ángulos entre rectas paralelas para demostrar que en efecto la suma de los tres ángulos internos de cualquier triángulo siempre es igual a 180. Tenemos como problema inicial, demuestra que si ángulo A, ángulo B y ángulo C son ángulos internos de un triángulo, entonces la suma de ellos tres es 180 grados. Vamos a utilizar para esta demostración las relaciones de ángulos entre rectas paralelas cortadas por una secante. ¿Cómo vamos a realizar la demostración? Bueno, en primer lugar, vamos a construir una recta que sea paralela y que pase por el vértice C, que es el que está en la parte de arriba. Una recta que sea paralela a la recta que pasa por los vértices AB. Tenemos que, si prolongamos la recta que pasa por los vértices AB, obtenemos la recta M, y si trazamos una paralela, una N, que sea paralela a M, pero que pase por el punto o el vértice C, entonces obtenemos este esquema. Tenemos claro en este caso que M es paralela a N. ¿Y esto por qué es? Porque yo lo decidí así para hacer la demostración. Yo definí la recta paralela a la recta M y que pasara por el vértice C. En este caso, yo definí que va a ser paralela. Por lo tanto, no tengo que demostrar que las rectas son paralelas, sino que ya asumimos que es así porque lo hemos puesto como parte de nuestra información. Ahora, pero resulta que si yo trazo la recta N que pasa por el vértice C, se me forman otros ángulos. Tenemos, por ejemplo, el ángulo P, que se forma acá, y el ángulo Q, que se forma acá. Pues resulta que si yo sumo P, C y Q, sé que esto es 180 grados. Y eso es porque son tres ángulos que están formando un ángulo llano, un ángulo de 180 grados. Los tres están sobre una línea y si usted se fija, los tres completan el ángulo sobre la línea alrededor del punto o del vértice C. Entonces tenemos que la suma de esos tres ángulos es 180. Ahora, resulta que P es igual a A. ¿Y eso por qué? Si nos fijamos, P, este ángulo que está aquí, y el ángulo A son alternos internos, entre paralelas. ¿De dónde sacamos de que son iguales? Porque ya sabemos que los ángulos alternos internos entre paralelas son iguales. Ahora, haciendo el mismo análisis, si nos fijamos, el ángulo B es igual al ángulo Q. ¿Por qué? Porque son alternos internos nuevamente entre paralelas. Entonces, si yo en esta ecuación cambio el ángulo P por el ángulo A y el ángulo Q por el ángulo B, porque sé que son iguales, obtengo esta ecuación, esta igualdad. ¿De dónde? Si nos fijamos, A, B y C son los ángulos internos y en este caso podemos ver que la suma es 180 grados, sin importar la medida que esos tres ángulos tengan, sino que por ser los ángulos internos son iguales. Por lo tanto, la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es 180 grados. ¿Qué podemos decir de todo esto? Que para demostrar que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180, ha sido necesario construir una recta paralela
y utilizar las propiedades de los ángulos que se forman entre rectas paralelas cortadas por una secante. El ejercicio que se le propone es llenar los espacios en blanco y demostrar que si el ángulo D es ángulo externo al vértice C, entonces su medida es igual a la suma de los otros dos ángulos internos del triángulo. Lo que vamos a demostrar en este ejercicio es que el ángulo D, que es el ángulo externo al ángulo C, es igual a la suma de los ángulos internos o de los otros dos ángulos internos del triángulo, que en este caso son los ángulos A y el ángulo B. Aquí solamente es de ir llenando los espacios para que se entienda la demostración. En primer lugar, vamos a definir las rectas paralelas que se ha trazado por construcción, son las que tenemos aquí. Vamos a definir por qué Q y B serían iguales, por qué R y un ángulo correspondiente también son iguales. Vamos a identificar mediante la construcción por qué D es el ángulo exterior, sería igual o equivalente a la suma de R y Q, de donde vamos a poder sacar lo que queremos demostrar y concluir que la medida de un ángulo externo de un triángulo es igual a la suma de la medida de los dos ángulos internos no adyacentes. Por último, en el ejercicio 2 que se le propone es buscar otra forma para demostrar el teorema, utilizando la suma de los ángulos internos de un triángulo.